que tú vas a hacer. Entonces, por ejemplo, cuando sea Pero sí estamos empezando. versión 1.0, Ok. ¿vale? Entonces la versión 1.0 que vamos a desarrollar, lo puedes llamar en números o lo puedes llamar en letras. Entonces, versión A, versión B, pero además a nivel general la estandarización siempre se arranca por los números. Si hay un sistema de gestión de calidad, ya se puede manejar con los nombres de gestión de calidad. De pronto, en algunas de sus empresas ya tienen establecidos sistemas de calidad. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se han visto los manuales de funciones que les dan? ¿O a qué pertenecen? Si es del área también humano, puede ser con TH o es del área humano, si tiene alguna dependencia, le pone el código y después se resuelve. Imaginemos lo siguiente. Le colocan la huella. Voy a manejar que vamos a crear el código RHT 2019 B1.0. En castellano, el departamento recursos humanos. Ejemplos, digamos que esta va a ser la función o el cargo de talento. Bien, acá se les puede llamar talento, retención, selección, lo que ustedes consideren importante para el manual. El año que fue creado, 2019, y la versión. Entonces, lo que tú me preguntaste desde acá, ¿de qué depende el número? Primero, en la primera versión. Elaboración, Exacto. la creación. Luego, esto empiezan a haber cambios, que es el 1.1, 1.2, 1.3. Usualmente este número se llega a manejar cuando son cambios pequeños dentro del manual. Me explico. En construcción, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes renovaciones de los manuales de funciones. ¿Por qué? Cambios de ejemplo, la legislación, cambios en el indumentario. Entonces, ahora vamos a utilizar el guante 3, vamos a pasar al guante 5, que es un cambio claro. Y ustedes dicen, pero es algo pequeño, ¿es necesario? Sí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que ese cambio, si me pasa más adelante un accidente, él me puede decir, acá me hablan del guante 3, y acá, digamos, en la nueva actualización es el guante 5. Cuando ocurre un accidente, está vigente este manual. ¿Vamos claros? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador en el momento de usar o pasar el accidente tiene manual 3? La R me puede decir, pero es que usted me radicó que tenía que usar manual 5. ¿Queda en esa parte? Es muy importante para los operativos cuando hay cambios de infraestructuras, cambios de máquinas, cambios de indumentaria que se van actualizando. ¿Cuántas veces se recomienda actualizar el manual de funciones? El manual de funciones se recomienda que se haga al menos una revisión cada 6 meses. Bien, pero usted me dice, venga, pero es que mi empresa es grande. Mi empresa hablamos que tenemos 100 cargos. ¿Puede revisar 100 cargos? Sí. Por eso muchas veces hay cargos. Que le agregues algo a esa función. Entonces, ahí es de lo que veníamos hablando en la sesión pasada, la muletilla dentro del contrato y demás funciones laborales. Bien, cuando una función ya se vuelve constante, ejemplo, que el trabajador trabaje de lunes a sábado, pero necesito que me cubran los turnos el domingo, que sea un turno al mes, no hay problema. Pero dice la ley que cuando al menos establece que en un mes, que son 4, digamos 4 domingos, ya 3 se hace que esa función ya sea habitual. Por lo tanto, ya debería estar dentro de la norma. Bien, entonces ahí es donde, por ejemplo, esa estrategia a veces se utiliza cuando, por ejemplo, ya los dominicales se están incluyendo todos los días. Entonces ya puedo hablar de que se van a hacer cambios rotativos del día de descanso. Y yo automáticamente estoy empezando a ahorrar lo que es un gasto para la compañía. ¿Estamos bien? He visto que también lo que se ha hecho en mi empresa es hacer cambio o anexarle más cláusulas al contrato. También lo podemos, Sí, no está sí. bien, en otros sí, porque van dentro del contrato y en otros sí va adicionado. Pero ¿hablas del contrato laboral o hablas del manual de funciones? No, del contrato laboral. Listo. Es la pregunta que te hago, o sea, esto lo puedo tomar, o lo puedo llevar también si lo dejo dentro del contrato. Si el No es contrato necesario. laboral está, por ejemplo, vamos a colocar un auxiliar de bodega que trabajaba de lunes a sábado. Bien, se vuelve recurrente que vuelva que trabaje los domingos. Debo incluirlo dentro del manual de funciones que ahora va a empezar a trabajar dominicales y demás labores, o si hay algunas labores puntuales. Entonces, un ejemplo, hay empresas donde, por ejemplo, las empresas de aseo solo pueden hacer aseo en determinados lugares los domingos.
Entonces, ¿qué toca hacer? Que alguien vaya a incluir los domingos, ya se lo digamos recurrente. Esa función debo incluirla dentro del manual de funciones. Que cuando llegue a ocurrir la actualización del contrato laboral, ¿debe estar? Sí. Aquí es donde empezamos a sincronizar. Manual de funciones debe estar actualizado con el contrato. Bien, ustedes me dicen, pero es que va a salir entonces un churro. Entre más detallado esté, mejor, pues es mejor. Sí. ¿Hasta acá bien con esta primera parte? Ok. Entonces, yo les voy a entregar igualmente un modelo. Yo les perdón, este no es de los países. Que les puede servir como una guía referente. Bien, esto es de una empresa que llamaba para todos o algo. Anda. ¿Cómo se llama la empresa? Bien, entonces, que ustedes coloquen la parte estética, que le coloquen el logo, no hay ningún problema, esa parte ya es como preferencias de cada uno. Lo que quiero que tengan en cuenta es el área. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta el momento, el cargo que van a seleccionar, ¿de qué área es? Porque yo seleccioné ¿De qué área pertenece dentro de tu organigrama? ¿De acuerdo con la el organigrama? jerarquía está en la parte. ¿En qué cargo es y en qué área pertenece? Una cosa es el cargo y otra es el área. Yo puedo ser auxiliar de selección, área, recursos humanos. ¿Estamos bien? Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar áreas administrativas, áreas contables, áreas financieras, áreas logísticas. Bien. Lo que les venía diciendo, una cosa que es importante es, yo puedo colocarle vigencia a el manual de funciones. Yo puedo decir que arranca de 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Pero hay que tener mucho cuidado si ustedes manejan la categoría vigencia, porque significa que si el 1 de enero del 2021 él sigue haciendo las labores, hay una problemática de un buque en términos jurídicos, sí. Porque si llega a pasar algo donde están haciendo esas funciones, pues se permite para que la ARL o todo lo que la parte de seguros diga, no descubrimos esas funciones. Y en ese caso, obligatoriamente hay que modificar. O automáticamente sale incluir dentro del reglamento. Entonces, ahí es donde se empiezan a hacer las actualizaciones. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer una actualización al manual 1.1 que se mantenga el año 2021, ¿sí? Lo puedo llamar 1.2. Se agrega que una de las funciones es que se hace una extensión del manual de funciones con las labores referentes al 2020. ¿Así como bien? Preguntas, chicas, de esta parte, que es súper importante que quede clara esa parte para evitar dolores de cabeza, sobre todo en la parte de demandas laborales, que es donde inicia todo. Procedimiento, en este caso, se abarca y identificación. Entonces, nombre de puesto se puede colocar, se reporta a o jefe inmediato. Entonces yo coloco a jefe inmediato en este caso. Bien, entonces, nombre de puesto, jefe de departamento de operaciones RO. Se reporta gerente regional oriental o coloco jefe inmediato en estos casos. Y otro nombre del puesto. ¿Por qué a veces se coloca otro nombre del puesto? Porque a veces de regional a regional puede cambiar el nombre. Pero si se llega a cambiar el nombre, debe aclararse que significa lo mismo. Auxiliar de selección, principiante de selección, ayudante junior, reclutador junior, selective junior, en algunas empresas lo llaman. ¿Hace lo mismo? Sí. Vamos entonces a supervisar acá se aclara si, por ejemplo, la persona es un cargo medio, ¿a quién va a supervisar? Lo que hablábamos dependiendo del organigrama. Acá como un ejemplo, Secretaría de Departamento, Auxiliar Administrativo, Motorista y Promotor Social. ¿Listos? ¿Esta parte queda clara, chicas? Sí. Listo. Entonces, en esa primera parte van a hacerlo adaptándolo, pero ya a sus empresas, a sus cargos, dependiendo del cargo que hayan seleccionado cada uno. Bien, entonces me van a colocar, por favor, manual de funciones, la referencia, el nombre del puesto, se reporta y se supervisa o va a tener a cargo un tipo de persona. ¿Saben por qué? ¿Te guardas tu organigrama?
Listo, coge el cargo de ese regalo. No, es que ya me hizo una pregunta y se le... Ah, ok. Soluciones integradas. ¿Cómo se va armando? Si tienen dudas, me avisan para ayudarles poco a poco en esta parte. Donde se reporta. Lo que las personas que van a tener la carga. En este caso, por ejemplo, tu trabajador, ¿a quiénes va a tener la carga? ¿Qué dependencias? Puedes colocarle como se supervisa o dependencias a cargo, o responsable de él. Bueno, pues mi empresa como es algo pequeño y lo estoy haciendo desde la gerencia, solamente se va a supervisar a todas las áreas. Y ya. Por el momento está. ¿Estás? Ok. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué cargo cogiste de tu empresa? Bueno, el cargo que puse fue el coordinador de proyectos, Sí. se reporta líder de proyectos. ¿Le vas a tocar algún nombre o solo vas a agarrar ese nombre? Bueno, no, sí le puse más. Le puse como jefe de proyectos o asesor de proyectos. Y supervisa asesor 1, asesor 2, asesor 3. Listo. Pues, chicas, un negativo que les doy, sobre todo si las empresas llegasen a trabajar con licitaciones públicas. A veces, cuando ustedes colocan otros nombres, pueden colocar los otros nombres que les puedan pedir la licitación. Doy un ejemplo. Piden un auxiliar de recursos humanos, pero en la licitación lo llaman psicólogo junior de selección. Yo puedo colocar los dos nombres y jugar con el nombre si yo me presento en la licitación. Esto funciona mucho con las empresas que trabajan en esos sectores, bien, que son como mixtas en el sector privado y público en ese sentido. Listo, ¿cómo te va tiempo? Nombre del puesto, coordinador financiero, reporta al gerente, otro nombre supervisor financiero y supervisa a los analistas, contables de tesorería y auxiliares de la Listo. persona ¿A qué área pertenece? financiera. Muy bien.
¿Le vas a colocar alguna vigencia? Es que no leí esa parte. No te preocupes. Área financiera, Ajá. referencia B1, vigencia 31 de diciembre del 2021, la fecha la edad. Listo, muy bien. Por acá ya, Cristina, ¿cómo te fue? Bien. Versión 1, TH001, fecha de vigencia 16 de noviembre de 2019, vigencia 17 de noviembre de 2020. Descripción de cargos y manual de funciones, área de producción, sistemas de seguridad y salud en el trabajo, procedimiento, descripción de cargos. Identificación, nombre del puesto operario de producción, se reporta a jefe de producción, otro nombre del puesto auxiliar de producción, supervisa a, no aplica. Listo. Por acá, chicas. ¿Yo? La empresa se llama Comando Futuro FFV 10-2020. Pertenece al área administrativa, el cargo de gerencia media, reporta a gerencia general, está supervisando el área legal y jurídica, también a relaciones corporativas y el área comercial. Por acá. La empresa se llama Creante, el nombre del puesto publicista, se reporta al gerente de producción, otros nombres del puesto publicista, supervisa los auxiliares de producción. Pertenece al área de producción, año de vigencia noviembre de 2019 a diciembre de 2020, versión 1.0. Listo. Por acá. Bueno, la mía se llama Soluciones Integradas, versión 0.1, nombre del puesto es Gerencia General y supervisa a reclutador, recepcionista, capacitador, vendedor y contabilidad. Listo, chicas. Entonces, esa es la primera parte que del uniforme. Una cosa importante, datos como el jefe inmediato o se reporta a deben socializarse durante los procesos de inducción y capacitación de los trabajadores. Es decir, si pasa un problema, se comunica directamente a esta persona. Bien, yo le estoy diciendo ejemplo. En el caso que yo les leí, se reporta a gerente regional, se reporta a gerente general, se reporta a recursos humanos, se reporta a esa persona, es el primero que se va a comunicar. Ya a partir de ahí ya se empiezan a establecer elementos de comunicación que maneja cada empresa. Bien, obviamente que a veces lo que pasa, lo que tú me comentabas, Carol, es cuando son empresas pequeñas, pues a veces el jefe inmediato pues, de una persona o de los operarios puede ser el mismo gerente general. Entonces ahí es donde va dándose la necesidad de crearse un cargo intermedio, porque digamos que el gerente general no puede estar a tiempo o respondiendo todas las necesidades de todos, y en otras situaciones pues que hayan dos personas que hagan una función también implica que en algunos casos debemos cambiar de función o eliminar un cargo. Bien, lo más recomendable siempre es no eliminar un cargo, sino aprender a dividir las funciones de dos personas que están haciendo funciones similares. Ahora, vamos a hablar de requisitos mínimos. En la parte de requisitos mínimos, acá se va a incluir, además de, como está aclarado acá, que es la experiencia académica y el grado de experiencia laboral. Entonces, en esta segunda parte vamos a incluir grado de experiencia laboral mínimo que ustedes consideran para sus cargos. Bien, vamos a incluir lo que es grados académicos. Ese grado académico será educación formal. Entonces hablamos de bachiller, técnico, tecnólogo, profesional. Bien, ustedes pueden mencionar. Entonces, por ejemplo, el contable con 2 años de experiencia mínimo en... Bien, conocimientos especiales. Aquí van a entrar lo que son la educación continuada o destrezas que puedan tener las personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la oferta laboral que publico? Yo puedo tomar muchas características de conocimientos puntuales que requiere la persona y la publico desde la oferta laboral. Entonces necesito ejemplo, publicista con conocimientos del programa de edición de video. Entonces ya estoy publicando desde acá para hacer un mayor filtro en todo este proceso. Bien, habilidades especiales. Aquí se hablan que esas habilidades especiales muchas veces van a estar relacionadas con las competencias blandas. Más adelante igualmente vamos a hablar un poquito de las competencias blandas. Y actitud. ¿Qué actitud esperaría yo de los trabajadores para que lleve con un buen desempeño en las funciones?
Preguntas de esta parte, chicas. Entonces, vamos a crear este módulo para el cargo que ustedes están trabajando. Entonces van a agregar la experiencia laboral, el grado académico si es necesario, con el grado académico exacto, los conocimientos, las habilidades y la actitud. Que por eso hizo firmar compromiso. O sea, sí, eso hace mal palabra, ¿no? Yo venía pensando eso. Porque sí, sí, no vuelve aquí. Bien, ¿perdidas? No, bien, no. Yo ya lo voy haciendo mientras También, muchas gracias. no sé qué la tarde eso sí, lo puedo que ya estaba para leer a un ¿es el diccionario? Sí. Bien. Es bueno escribir esto de capacidad de trabajo bajo presión. Es súper ambiguo, súper ambiguo las palabras como tolerancia a la frustración, capacidad de trabajo. Ahorita se habla también como de. Porque, por ejemplo, en las ofertas que uno publica ya, pues eso ya no se debe Sí. buscar, ¿no? Lo que pasa es que lastimosamente en nuestra cultura gastamos y malinterpretamos palabras como tolerancia a la frustración. Entonces, ¿hasta dónde debe ser tolerante la persona? En teoría, se hace referencia a tolerancia a la frustración frente a las funciones en relación a su cargo. Pero acá lo que pasa en la realidad es que te colocan tolerancia a la frustración y te ponen a hacer todo en la empresa. Como exceso de trabajo. Exacto, entonces tú haces funciones administrativas, haces funciones también contables, pero tú estás en recursos humanos. Pues desde ahí se puede dar una mala interpretación del cargo al que se va a dar. Pero sí se debe, o sea, sí se puede escribir. Se podría. No escribir. Se podría, pero digamos que dentro de la empresa debe haber un respeto por las palabras. ¿Vale? No hay mayor cosa que pueda desalentar a un trabajador que yo le dé una inducción, le diga las Que funciones sí, que va a que hacer mamá diga eso. y que luego esto.
si yo dejo la apertura, por ejemplo, que mi manual me dejen hacer una labor diferente, cabe la posibilidad para una demanda laboral. ¿Sí? Es que me parece curioso porque en mi manual dice que yo tenía que para cubrir otros cargos relacionados con el área. Y pues mi función es analista de selección. Pues no está mal que uno lo haga, porque sí, para eso no está, pero que esté ahí como en el contrato. Lo que pasa es que, Me pareció curioso. claro, hay funciones que van a ser esporádicas Sí. y hay funciones que son permanentes. Entonces, en teoría, lo que te acaban de decir es que esa función debe ser esporádica y debe estar aclarada dentro del manual. No me acuerdo qué me pero sí decía. Entonces, si está aclarada, es viable. Ejemplo, ser brigadista. Brigadista se supone. Adicional. Exacto, que son labores que ocurren una vez en cuando, pero debo hacer, cuando debo hacer, debo pertenecer. Es más, ahorita hay una reforma que se está planteando y es que por ley se debería que todas las personas que trabajan en recursos humanos deberían también estar capacitadas para primeros auxilios físicos. ¿Bien? Y si se dan cuenta, físicos, porque claro, pueden haber los psicológicos en teoría que se deben manejar, pero más allá de ello se debería también caber, además de como un apoyo a los brigadistas, que ya deben estar preparados, especializados y capacitados. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, ese es el ideal. Algunas empresas ya lo están empezando a manejar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo les fue, chicas, en esa parte? Bien, listo, claro, aquí inicia. ¿Cómo te fue a ti? Creo que bien, no, entonces fue bien. Entonces, ¿Qué experiencia laboral necesita tu candidato? 5 años de experiencia en el campo. Listo. Grado académico especialista en recursos humanos y selección, con conocimientos especiales en selección de personal, después en competencias y dirección. Habilidades especiales, bueno, eso me quedé, pues trabajo en equipo, coordinación de equipo. En cuanto a la actitud, personal proactiva, con alto nivel de liderazgo, excelente comunicación y responsable. Perfecto. Listo. Grado de experiencia laboral, mínimo 1 año. Grado académico, publicista con 1 año de experiencia en programas de edición. Conocimientos especiales, conocimientos en programas de edición como Photoshop, Word y GIMP. Habilidades especiales, recursividad, creatividad, actitud responsable, dinámico y con iniciativa. ¿En tu caso? ¿El mío? Entonces, los profesionales con especialización en derecho laboral y si es abogado, pues tienes que tener una especialización. ¿Correcto? Mínimo 6 años. Creo que sí. Conocimientos especiales, pues todo lo que es derecho laboral, contratos laborales, todo ello. Y actitud, debe tener iniciativa, liderazgo y escucha. Un paréntesis que les doy es, por ejemplo, si dentro de sus empresas van a manejar equipos especializados, software especializados, yo los puedo colocar en esta parte. Entonces, un ejemplo. Y conocimiento especial. ¿Quiénes de ustedes manejan ese PCS? ¿Les suena por allá? Sí, por favor. pero mañana no. Star Graphics, ¿no? Y ya se dice Atlas Team. No. Estos, por ejemplo, son conocimientos especiales que se requieren para algunas áreas de recursos humanos. Yo puedo hacer investigaciones con programas de Atlas Team. No, en serio. Es más, chicas, paréntesis que les doy, y este es un tip que les doy. La parte de manejo estadístico es un plus muy fuerte para búsqueda de trabajo. Es decir, una persona que esté capacitada en ese PCS tiene unas puertas abiertas muy fuertes. Próximo diplomado. En ese PCS, Star Graphics, ¿bien? Y el Atlas Team. ¿Y dónde podemos capacitarse? Pues a ver, mira, respecto al Atlas Team, yo te diría dentro de la misma página, tú compras el software, es un poco costoso, te lo reconozco,
pero te dan a ti la capacitación. Atlasti. Atlasti. Aquí es la No, comunicación presencial, hay yo creo que los Andes. ¿Lo ponemos Sí. entre todas? No, ese es el problema, No se no se puede. puede compartir porque te lo graban a ti con digamos, como te dan la licencia para usar la computadora. Ah, pues es importante la No, fue la universidad. En los Andes. Creo que está Pero de los 3 millones, 4 millones. Los tres, los No, No, solo no, uno. era fácil. Solo en Atlasti. tres costosos. Este más o menos está sobre $1 millón de la capacitación. Está sobre como $1,5 millones por Ese primero es de esa. Los tres son de estadísticas. Este es, por ejemplo, manejado para todos los datos cualitativos y estos dos son para datos cuantitativos. Entre los datos cuantitativos, en teoría, por ejemplo, conocimientos especiales, que la persona sepa hacer regresión lineal, que la persona sepa hacer regresión múltiple, que sepa hacer análisis, que en teoría cualquier profesional de ciencias sociales lo debe saber, entre comillas. Bien. Y ya conocimiento especial, programas manejos, programas estadísticos de ciencias sociales y programas para realizar manobras. Bien. Estos, por ejemplo, son programas de estadísticos. Ahorita se está utilizando, por ejemplo, por solo ese conocimiento ya puedo aumentar un sueldo de unos $500,000. Para toda la inversión. Para datos estadísticos y probabilidad. Para todo lo que es la parte de investigación. ¿Y esos otros dónde los dan? El SPSS. El SPS en su momento también, porque los Andes lo ofrece. Y el También, lo que pasa es que en Colombia todavía no se ha visto el potencial de, digamos, de las estadísticas en ciencias sociales, pero ya se está cogiendo más fuerza. Por ejemplo, tú puedes más adelante hacer predicción comportamental con datos estadísticos. Entonces, por ejemplo, ver el clima laboral de tu empresa hacia dónde va cuando tienes 5,000 trabajadores. Tú no te vas a poner a hacer, si no haces un sondeo general, de ejemplo, con 500 personas, con esas 500 personas puedes hacer lo que es una predicción comportamental de tus cambios de clima organizacional. Si tú logras hacer eso y le metes estadística a clima organizacional, eres una dura en ese tema. Son pocos los que realmente llegan a esto. Los gurús son los que te hacen comportamientos en ese tipo. Te cobran y te muestran un plan estadístico y demás. Tú no has manejado así. Atlasti, sí, de hecho te iba a decir, bueno, pues es que no manejas que como un año o 2, no sé, pero pues tú ingresas a Atlasti y él te da como una licencia por 6 meses gratis. Pues como para que lo pruebes, lo chismos y en realidad no. Sí, bueno. O sea, pues por el tema de datos cualitativos. ¿Y tienes toda la licencia? No, Claro. y cuando le costó Todos los 6 la años. licencia. No me acuerdo. Pero sí fue como. ¿Y puedes dar una capacitación de eso? Sí, básica, muy básica. Sí, porque de hecho la utilicé fue para el tema de la universidad. Para graduarme mis datos eran cualitativos. Entonces, fue súper chévere. O sea, la manera en cómo recoger la información es súper chévere. Mira, ya tienes otra opción para que puedas entrar. Estamos pensando realmente. Y como te digo, le quedan tus más descuento todavía. Pero chicas, más allá de esto, esta herramienta, por ejemplo, la parte de programas estadísticos, es muy fuerte para que realmente ustedes quieren posicionar dentro del campo de recursos humanos. Sobre todo para clima. Clima maneja mucha estadística y con eso ustedes tienen una fortaleza muy grande. ¿Bien? Entonces, vamos con habilidades especiales. ¿Qué se entiende por habilidades especiales? Como les venimos comentando, las competencias blandas. Usualmente cuando hacemos referencia a las competencias blandas son competencias que la persona ha desarrollado a través de su vida. ¿Bien? Ese es el tema más debatible de temas de competencias. Es decir, una persona que siempre se lo ha colocado como un líder tiene la capacidad de liderazgo más desarrollada que una persona que no se le da la oportunidad de ser líder. Desde la teoría se dice, sí, si yo le doy siempre la oportunidad a Cristina y nunca le doy la oportunidad a Carol, ¿quién será mejor líder? Cristina. Puede que ella tenga el perfil Carol, pero si no le das la oportunidad, pues, exacto, ahí es un tema súper debatible desde la literatura en ese sentido. La actitud, lo que tú me venías diciendo, Andrea, es cierto, y hay que saber jugar muy bien con las palabras y tratar que esto se respete. Bien, el manual de funcionamiento que he aprobado debe respetar. Vamos a la siguiente parte, que es descripción general y las descripciones específicas. ¿Qué componentes debe tener la descripción general? Como dice su nombre, es algo grande, algo más general frente a lo que va a ser la persona.
Las funciones principales van a ser mencionadas en este párrafo. Recomendación, máximo un párrafo que sea de 5 o 6 líneas. No debe ser ni más ni menos. Más allá de 5 líneas se vuelve un chorrero, no va a ser cambiable. ¿Por qué es tan importante esta descripción general? Porque esto debe quedar totalmente claro al trabajador. Si el trabajador no es capaz de hacer un parafraseo de la descripción general, las instrucciones que estén haciendo no tienen un buen fin. ¿Estamos claros? Y debe ser desarrollado y redactado en un lenguaje que sea muy claro. Bien, que en cargos operativos lo puedan entender, pero que el directivo también. ¿Se acabó bien? Y la descripción específica. Obviamente acá no vamos a hacer todas las descripciones específicas como está acá dentro del manual. Si se dieron cuenta, hay en total 43 funciones aclaradas. ¿Puede ser más largo? Sí. Acá tiene que ser todo claro. Va a utilizar el taladro 1, 2, 3. La persona va a subir hasta el 10º piso. Bien. Entre más detallado esté la descripción específica, mejor. Y esa es una de las partes que mayor actualización de manual de funciones se llega a realizar. ¿Hasta acá vamos bien, chicas? Sí. Listo. Entonces, van a hacer descripción general y van a hacer 5 funciones específicas o 5 descripciones específicas para el cargo que ustedes están realizando. Un tip que les doy para la parte de específicas, que se alguna vez lo conozco,
y se puede redactar las funciones específicas en A, que puede verificar, analizar, supervisar, realizar. Ujú. Chicas, un mega consejo que les doy en respecto a las descripciones específicas. No olviden, y eso sí nunca debe pasar, debe haber una coherencia entre las descripciones específicas y la descripción general. O sea, no pueden ir como descripciones específicas por un lado sin que haya una relación con la descripción general. Bien. ¿Recuerdan mi cargo? Por antes de iniciar. Gerencia general. Listo. Chicas, acá una cosa súper importante y es que muchas veces para hacer los manuales de funciones necesitamos apoyo de otras personas. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer muy subjetivamente. Bien, acá que nos apoye otra persona va a ser de vital importancia. Si dentro de cada una de las compañeras va leyendo hay alguna función que no les cuadra alguna descripción, nos van comentando y vamos alzando la mano y vamos tratando de corregir en cada una de las manuales. ¿Listo? ¿Listo, Carlos? ¿Cómo Eso. está? Creo que descripción general, dirigir, planificar, verificar cada área para el desarrollo de la empresa y así cumplir con las metas establecidas. Listo, recuérdenos el cargo antes de. Gerencia general. Listo, gerencia. Descripciones específicas, dirigir el equipo de trabajo, distribuir el presupuesto a cada área para el funcionamiento de la misma, evaluar los procesos realizados por cada área, verificar el funcionamiento de cada área y de el cumplimiento de sus trabajadores. El de verificar el funcionamiento de cada área es un poco repetitivo. Sí, sí me di cuenta cuando lo que dije. ¿Vale? Y hay uno que, el primero que tú mencionas de las específicas, ¿cuál fue? Dirigir el equipo de trabajo. Eso es importante que aclares dentro de toda la compañía, dentro de la seccional, dentro de la regional y demás. Que puede que tu empresa crezca más adelante, pero no está dando cobertura hasta dónde va. Bien, o sea, ahí tiene que ser
que él pueda mandar. Muy toda- específico. Exacto, Ah. toda la compañía que pueda mandar. Listo, entonces para que tengan presente en este caso. No, entre compañías, ¿cómo se pasa? ¿Cómo te Bueno, no sé, claro. Una gerencia media. ¿Gerencia qué? Medidas. Media, ok. Entonces, supervisar y coordinar el área legal, jurídica y jurídica. ¿Legal jurídica o legal Legal y jurídica? Perfecto. Debe asegurar que el proceso de ajuste al marco normativo, legal y político que exige la ley de acuerdo a lo establecido. Listo, te hago una interrupción ahí. Trata cuando vas a mencionar la parte legal vigente. ¿Por qué? Porque es que a veces cuando yo le coloco la palabra vigente, le estoy exigiendo a él, está actualizando constantemente. Ah, que perdón. Es que realmente es muy chiquito. Supervisar, coordinar y coordinar el área legal, jurídica y jurídica. Asegurar que el proceso de ajuste al marco normativo, legal, político vigente que exige la ley de acuerdo a lo establecido. ¿Pero me estás leyendo la general o me estás leyendo la La específica? general. Ok. Sus actualizaciones y lanzar nuevos negocios por medio de nuevas empresas y convenios. Específico, revisión de cada uno de los procesos y sus procesos nuevos para visto bueno, validar los procesos vigentes y estén actualizados, asistir a reuniones con clientes y garantizando las renovaciones de cada uno de los nuevos contratos. Listo. Que cuando tú me dices clientes, aclarar, ¿es cliente interno o cliente externo? ¿Vale? Pero en específico, ¿sí? Sí, en específico, es que tú me entiendes de cliente. General, Y también cuando tú mencionas el visto bueno, o sea, ¿qué se entiende por visto bueno? ¿Vale? Porque es que para tu empresa puede ser diferente para otro. ¿Vale? O sea, por ejemplo, en algunas empresas visto bueno es revisado, más no aprobado. En otros visto bueno es supervisado. Entonces, cuando me coloco como tecnicismos que ya manejan la empresa, uno tiene que ver qué se entiende por visto bueno. ¿Vale? Pero te quedó bien en esa parte. Descripción general. Liderar de manera eficaz la producción y entrega de productos a los diferentes clientes, cumpliendo siempre con los estándares de calidad. Realizar el sondeo de calidad durante cada proceso y revisar el presupuesto apropiado para la producción de cada encargo. Específicas. Supervisar estándares de calidad en cada proceso que se encuentre en proceso de desarrollo. Velar por la entrega oportuna de los productos a cada cliente. Controlar el uso del material apropiado dentro de cada producción. Sugerir nuevas formas de realizar los productos con las diferentes herramientas. Estimar los costos necesarios para cada producto. Listo. Igual que lo pasó a tu compañera, igual aclarar qué significa cliente, cliente interno, cliente externo. Porque si se dan cuenta que es una parte de recursos humanos, es totalmente diferente. Y tú me mencionas herramientas, ¿cuáles? Porque es que ahí, por ejemplo, si tú no aclaras ahí, cuando lleguemos al tema de economía, va a ser un problema. Cuando lleguemos al tema de salud ocupacional, es un problema que pues Cristina nos puede profundizar un poquito más. Eso se analiza desde manual de funciones. ¿Qué nivel de economía necesita? ¿Qué nivel de salud ocupacional? ¿Qué riesgo laboral presenta? Todo lo que habrá. Entonces, la persona va a manejar máquinas de impresión, plotter, va a manejar programas, todo lo que tú manejes en ese caso. ¿Vale? Cristina. Este es operario de producción, la descripción general, realizar las operaciones de limpieza de áreas de oficinas en las organizaciones de los clientes, adaptándose a las mismas, adaptándose a las normas que estas tengan, generando los recursos ilustrados y proteger los propiedades de uso a los que pueda estar dispuesto. En descripción específica, trabajar en la instalación de los clientes 1, 2 y 3, hacer limpieza de áreas de oficinas, cocineta, pasillos, escaleras, hacer aseo a baños de manera general los días viernes y aseo normal los días lunes a jueves, utilizar los elementos de protección personal, capacitarse o asistir a capacitaciones técnicas, cumplir con las políticas de la empresa y de las empresas clientes, reportar las incidencias. Mira, te resalto lo que tú mencionas, aclarar los días, y eso se puede manejar también. Los días, los últimos días de cada mes, el departamento del área contable entregará los informes a el área gerencial. ¿Vale? Entonces, desde ahí, nosotros podemos colocar como una disciplina en la empresa, pero también en algunas empresas puede ser en pro y en contra. ¿Qué significa eso?
que solo el día 30, 31 y primero puede dar informes. ¿Vamos bien? Entonces, algunas empresas les funciona muy bien en ese sentido. Tú me hablabas de equipos, creo que equipos me hablabas de. Mente 1, 2, 3. No, la de tu descripción no especifica. Hay uno que me mencionas como herramientas. Utilizar elementos de protección, Listo. hacer aseo en baños. Recomendación ahí, traten desde ahí escribir todo. Guantes, gorra, y si pueden agregar específicamente gorra o guantes, máscara de protección y demás. Por ejemplo, ahorita se está haciendo un debate si las personas que están en aseo general dentro de las oficinas deberían manejar máscaras para la parte del aire. ¿Ustedes qué opinan desde recursos humanos? Sí. ¿Sí? Ah, Sí, hay unas máscaras de protección contra polvos y gases con sus cartuchos y demás. Entonces, igual eso es lo que uno suministra para, digamos, cuando uno hace la limpieza en los baños. Hay que utilizar también elementos de protección. acá lo que se está peleando es para lo que son aseo, digamos que muy más las oficinas. Algunas empresas están, digamos que resistiendo bastante a este posible cambio de ley, porque dice es un gasto más. Pero ¿qué es peor? Un gasto de una empresa, por ejemplo, hace poco tuvimos una demanda y la persona empezó a desarrollar cáncer fue por el polvillo de la cinta, de las impresoras. Entonces ese polvillo de la cinta, en grandes cantidades, por largos años, a la persona le causó cáncer. Esta persona se fue a mandar a hacer el examen y efectivamente fue causado por eso. Entonces la demanda Las impresoras cerca del área del puesto de trabajo no deben estar. Y por ejemplo, yo hago eso en la evaluación de identificación de delitos. Si veo una impresora que está muy cerca del área, por favor, que se la retire. Tienen que ponerla en un sitio más aislado donde están las personas, porque el olor a la tinta causa con el tiempo una enfermedad pulmonar. Entonces, eso tener en cuenta entonces, vamos bien. Entonces, acá es lo más específico. Bueno, insisto, acá puede ser todo, careta, 1, 2, 3, 2 modelos, 2018, utilizaremos guantes, utilizaremos overall, todo, y desde acá, pues, esto es básicamente súper importante, porque acá pues empezamos con el reglamento. Oiga, repito, Pérez, en el área de producción lácteo, en el área de producción de extracción, en el área de bacteriología, necesitamos estos elementos, sí o sí. Bien. Yo no puedo tener elementos de protección asignados porque uno construye una matriz de elementos de protección de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada persona. Pues ahí digamos que eso que tú acabas de decir, yo lo puedo encargar con manual. Entonces, cuando ya tengo la matriz totalmente diligenciada, si yo el proceso, yo puedo decir, bueno, cojo la matriz, lo que me está diciendo la matriz y lo voy actualizando. Por eso les venía diciendo que al menos una vez al año debe hacerse la actualización, porque constantemente hay algunos equipos, sobre todo en áreas productivas, que es cambio. Antes utilizamos la guillotina 2018, ahora guillotina 2019. Si pasa un accidente con guillotina 2019 y no es reportado, tenemos un gran problema. ¿Vamos bien? Listo, dale por acá. El cargo es coordinador financiero. Liderar el área de contabilidad, tesorería y elaboración de informes para la gerencia de indicadores de gestión e implementación de las normas específicas, coordinar la asignación de funciones para cada uno de los cargos, tanto auxiliares como analistas, supervisar y controlar los tiempos de entrega de la información para la elaboración de los informes, capacitar a su personal al cargo del manejo e implementación de las normas NIF y presentar ante gerencia los informes e indicadores de gestión correspondientes de sus áreas. Ya que tocó este tema de las normas, yo puedo incluir, por ejemplo, en cargos como coordinador o director de recursos humanos. La persona va a encargarse de proyectar, vigilar, asegurar, liderar los cambios establecidos en las normas BIM, en las ISO, en las OSAS, en las de gestión ambiental. Todo ello puede aclarar. Entonces, el nuevo reto para este cargo es, esta época es precisa en muchas empresas porque están empezando a desarrollar los planes estratégicos para el 2020. Entonces, en 2020 queremos desarrollar quién va a ser el proceso de calidad, quién no va a ser si la empresa lo tiene. Yo empiezo a revisar desde el manual de funciones qué personas nos podrían apoyar en todo este proceso. ¿Lo va a ver acá? Ok. Muy bien. Entonces, un coordinador de proyectos. Coordinar de manera eficiente y eficaz los proyectos que serán presentados al cliente externo bajo los lineamientos dados por el líder de proyecto, manteniendo los estándares de satisfacción y cuidando de los recursos económicos que se le brindan para la función. También deberá generar propuestas para el equipo comercial.
La descripción específica es crear el plan de trabajo de manera semanal para él y su equipo de trabajo, generar informes de costos y satisfacción para gerencia, supervisar el equipo de trabajo asignado, garantizar el indicador que propone el líder de proyectos y generar propuestas trimestrales al equipo comercial. Perfecto. Lo que yo te recomendaría también es como que quede claro por temporadas, sobre todo por diferentes proyectos, de temporada A a temporada B. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, si hay picos de producción dentro de la empresa. Entonces, dentro de los picos de producción se apoyará los cargos operarios en horarios no establecidos bajo contrato. Entonces, yo le voy aclarando todo eso. ¿Por qué? Para cuando llegue a pasar una situación que el área de producción lo llamo a llamar para pico de producción, no es que me la comillas, me la montó a mí, no es que se fue esto, no. Algunos trabajadores de la SAP pueden llamarse a picos de producción. ¿Vale? Tu empresa es de lácteos, ¿sí? Donde trabajo actualmente, sí, Sí, pero claro. yo creo que No, la tuya De cansado. de calzado. Entonces, por ejemplo, Cualificación de cansado. quizás ustedes dos tengan picos de producción ahorita para noviembre, diciembre. ¿Bien? Entonces ahí ustedes empiezan a revisar todo eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos con la parte de especificaciones. Puede llamarse especificaciones, funciones temporales, funciones ocasionales. Bien. Y acá pueden estar relacionadas con todo el tema, por ejemplo, de programas alternos que esté desarrollando los programas o las áreas, brigadistas, apoyo en determinadas funciones. Bien. Pues acá, por ejemplo, les doy un ejemplo es con la parte ambiental. Si se dan cuenta ahorita en la parte de los sellos de gestión ambiental, todos están implicados y todos aportan una parte. Bien. Si, por ejemplo, algunos de estos candidatos van a apoyarnos también en la parte de evaluación, entonces yo puedo mencionar a quienes dentro de la compañía me van a apoyar en el tema de evaluación de competencias. Desde ahí ustedes están garantizando que la persona que esté en ese cargo en algún instante me tiene que ayudar. ¿Queda clara esa parte? No. Doy un ejemplo. Jefe de producción. Yo puedo colocar dentro de las funciones de intervalos o específicas o esporádicas que la persona también nos va a ayudar o a apoyar en los procesos de evaluación por competencias dentro de la empresa desarrollada durante el 2019 al 2021. Entonces ya digo que esa persona yo lo considero súper importante. ¿Por qué? Porque si más adelante necesitamos el apoyo de los jefes inmediatos. Bien, la persona va a ser responsable de todos los equipos de extintores. La persona va a llevar control de los brigadistas. Ahí sí ustedes aclaran todo lo que son funciones esporádicas. Y si pueden aclararlo con tiempos anticipados, mejor. Entonces, dentro de 2019, diciembre, a 2021 o 2020, enero, la persona va a estar encargada de ofrecer un apoyo de seguridad, supervisar, evaluar, calificar. Bien, todo el tema, por ejemplo, que nos pueden ayudar en salud ocupacional. Muchas veces vamos a necesitar de apoyo en algunas áreas para poder hacer las que son capacitaciones en tema de salud ocupacional. Nosotros no conocemos muchas veces las funciones de algunos cargos, pero desde ahí le estoy diciendo, esos jefes me pueden apoyar en mis programas de capacitación. Bien, entonces, chicas, en ese orden de ideas van a crear dos funciones esporádicas que puedan acoplar a sus cargos, que ustedes consideren que podemos acoplar al complementario, que puede ser, pues, nos puede ayudar en algún instante para este proceso. Pero digamos en el ejemplo, en el cargo que yo escogí, entonces sería lo que él haría adicionalmente, ¿cierto? Aparte de... Pero una cosa importante, y es que es esporádico. ¿Qué se entiende por la palabra esporádico? Es que máximo el comportamiento lo va a realizar 3 veces en el mes, máximo. Y esa parte es súper delicada, porque ustedes pueden decir, no, ya la va a hacer muchas veces. Entonces no es esporádico, ya va a ser una específica. O sea, ya va a ser más. Ahí es súper- Solo si cambia, o sea, solo si supera las 3 veces
En el B ya se pasa específica. La mayoría de la legislación en la parte laboral habla de 3 veces. Más de 3 veces se considera ya una función repetitiva. Y en este caso generalmente tenemos que especificar, lo podemos hacer con días. Sí. Días, intervalos, horas. Un ejemplo que les doy de la vida real y es, ustedes pueden aclarar esas funciones esporádicas en la parte de los auxiliares contables que apoyen a cierres de fin de mes. Bien. Muchas veces los jefes contables, los coordinadores contables están atiborrados de trabajo y cuando uno le pide apoyo al auxiliar, el auxiliar dice, no me corresponde, me tengo que ir. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, ya esa función les estaba aclarada, que no se va a hacer constantemente, sí, pero va a haber una temporada, que son 15 o 30, eso suele ocurrir muchas veces. ¿Listas? ¿Cómo les fue? ¿Más fácil? ¿Más difícil? Ok, dale por acá, ¿cómo te fue? Bueno, de manera semestral se debe realizar un apoyo al área financiera para generar informes de gastos de la labor. Okay. Y en los meses de mayo y noviembre, el coordinador de proyectos deberá generar capacitación para las diferentes áreas de la empresa. Listo. Una recomendación, trata de que no sea en los meses, sino en los días de. En los días de, o en el mes de 3 días, 4 días, ¿por qué? Porque ya si lo colocas meses, estamos hablando que son más de 60 días. Automáticamente tú tienes que darle o una compensación si a esa persona la colocas a trabajar en los días dominicales, los festivos. Acá en Colombia hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Bien? Ahí no me ocurren temas. Bien. Por ejemplo, los horarios nocturnos. Es una cosa también súper delicada. Las extras. Aquí ahora todo debe estar aclarado. ¿Listo? ¿Cómo te parece? Bueno, encargada de apoyar en la conformación de grupos brigadistas, pues no es algo que haga siempre, es más esporádico. Apoyo en la elaboración y actualización de perfiles y manuales de funciones y apoyo en la previsión del presupuesto anual de la organización. Yo te agregaría el de apoyar, estoy de acuerdo contigo, pero lo que te digo, una vez al mes, una vez al año, un tema semestral, trimestral. Exacto. Por ejemplo, esta chica ocurre, lástima que Claudia no está, pero por ejemplo ocurre en las universidades. Si yo tengo un trabajador, veámoslo desde la parte universitaria como administrativo. Si yo contrato un docente de tiempo completo y lo contrato por 12 meses, ¿qué lo pongo a hacer en los meses que no hay estudiantes? ¿Va a poner? 12 meses. Docente universitario de tiempo completo. Entonces yo tengo que tener unas labores alternas para que el mes de junio, julio, diciembre y enero, digamos que lo podamos tener como esa fuerza laboral apoyando a la compañía. Bien, toda empresa hay veces que pasa por esos unos picos, sobre todo la academia, son los campos más notorios que ustedes lo pueden ver. ¿Cómo te fue? Además de simpático. Entonces, funciones alternas, ocasionales. Liderar semestralmente actividades de voluntariado en el equipo de trabajo y desarrollar sensibilización y capacitación de sus funciones y su rol en pro del conocimiento,
es el de nosotros, pero ahí no supe cómo decirlo, es como un training, ¿sí? Sí, sí, podemos decirlo como de los demás miembros o de los más miembros Sabemos que es por áreas, entonces el área de gestión humana le dice al área jurídica, al área comercial, qué es lo que hacen ellos, cómo lo hacen, y así sucesivamente. Sí, eso funciona muy bien. Lo importante es cómo tratar de ser como los miembros presentes en la compañía. Como se referencia, en el momento que estén los miembros, necesitamos el apoyo con estos departamentos. ¿No te entendí? Lo que yo quise dar como a entender es que todas las áreas en general, pero específicamente esa que es el cargo como tal, o la persona pues debe, dentro de lo que va a realizar, pues un programa o una actividad de voluntariado. Sí, esa es una. Sí, por el lado. Y la otra es que va a desarrollar una cuestión para que la gente sepa qué hacen ellos. Y más que un poco qué aporte requieren de los demás. Listo, entonces, frente al voluntariado, digamos que te agregaría sería aclarar qué tipo de voluntariado. ¿Vale? O sea, como tratar de coartar, bueno, digamos que limitar las áreas donde va a ser. Porque a veces pasa que yo digo un voluntariado y es Mática de los Tintos, tiene 50 años y Mática de los Tintos quiere ir a construir casas. Y me llega el día siguiente de doctora, no voy a ir a trabajar, porque es que imagínense, me tocó alzar una teja. Entonces, a veces hay una gente muy mágicamente, o sagazmente, ellos dicen que fueron a hacer una actividad extra, más allá de lo que la capacidad física pide, o exige o puede realizar. Bien, por otro lado, lo que tú me dices, digamos, que esa persona deba divulgar o deba conocer lo que hace el departamento, estaría bien. Lo mismo es como aclarar los tiempos. Una vez cada trimestre, una vez cada 4 meses. Está bien. Yo recomiendo, por ejemplo, cuando estén en recursos humanos y estén diseñando el manual de funcionamiento de recursos humanos, que no sea una vez trimestralmente. Muchas veces la gente no conoce qué hace recursos humanos. Bien, sobre todo cuando son empresas medianas o grandes. Como saben que existe recursos humanos, solo lo conocieron cuando entran en la empresa, cuando máximo firman contrato y cuando no les pagan entonces no ven los procesos disciplinarios. cuando ahorita en una empresa nos están llamando y ellos sí estoy súper en contra de no nos llaman, tienen categoría memorandos, descargos y otro que los llaman eventos significativos. ¿Y cuáles son los eventos significativos? Los que no entran en descargo y no entran en video. No, sí, pero, o sea, como ejemplo. No, sí, pero. Yo te puedo llamar aquí cada proyecto como un evento significativo es que no hiciste el informe de X proceso. No te paso un descargo ni te paso memorando para que la parte legal, digamos que legal, te diga que es un memorando, sino como un llamado de atención, que es lo que está pasando en esta empresa, que están utilizando esa figura para cada rato hacer llamados significativos o eventos significativos. Llamadas de atención. En otros ¿Y con qué fin términos, lo hacen? O sea, si me empiezo, sí, es más como un tono de. Como una meta. Digamos, por una demanda de la empresa legal como defenderse. muy bien. La razón real es esa, porque cuando llega un proceso de demanda digan, oiga, señora empresa, usted me colocó muchos eventos significativos. ¿Cuántos memorandos? Uno, o ninguno en año. Bien. Lastimosamente algunas empresas juegan muy bien con el lenguaje, pero crean figuras tergiversadas de lo que se puede hacer. Y eso automáticamente el clima laboral para abajo. ¿Vamos bien? Es mucho cuidado con las aseguraciones. ¿Quién me falta? Cristina. ¿Falta Cristina o falta? ¿Cómo te ves? Bueno, en este es un operario de producción integrar en COPAS con vigencia 2021. Como ya está leído, pues entonces hay que colocarlo. Y realizar la gestión de residuos con disposición de los mismos en la fuente, en las empresas cliente 1, 2 y 3 y dentro de la organización. Ahí, por ejemplo, tú puedes agregar, si, ya que estás trabajando en la parte de seguridad, si en algún instante necesitas que ese cargo te apoye en algún tema de evaluación. Entonces, por ejemplo, queremos que esa persona nos apoye en evaluación de riesgo laboral, queremos que esa persona nos apoye en temas de salud ocupacional. Ahí ustedes pueden decir, oiga, usted es médico, digamos, de exámenes de ingresos, pero al menos una vez cada 6 meses me va a apoyar haciendo lo que es valoración de la parte de economía en los puestos laborales. ¿Vale? Entonces ahí usted puede decir como,
ejerce, pero de vez en cuando me apoyo en esto. Eso también, por ejemplo, puede hacerse para el gerente general. El gerente general va a estar mucho en el sector administrativo, pero de vez en cuando, en gestión de competencia, yo necesito que ese gerente me apoye. Entonces, ¿por qué? Porque lastimosamente funciona muy bien en Colombia, y es que a veces no le hacen caso a los recursos humanos, pero cuando ya han implicado al gerente general de la empresa, ahí sí automáticamente empiezan a hacer caso. ¿Vale? ¿Tiene falta? Bien, claro. Tengo esa en especificaciones alternas, acompañamiento a la guía de selección 2 veces al mes, los días 9 y 20 y o día hábil. Y en otro, realizar una capacitación personal de selección y reclutamiento una vez al mes según las variables de la empresa. ¿A qué te refieres con variables de la empresa? O a la necesidad de la empresa. Lo que pasa es que, digamos, cuando lo puse como el tema de capacitación, pues tendría que mirar el día a día qué más está pidiendo la empresa como tal, ¿no? Entonces, Sí. para así pues, reforzar las personas que tengo. Trata de pronto como que como ejemplos tales como, Ok. ¿vale? Y puedes colocar tales como, mencionas una, dos, las más frecuentes, y puedes colocar etcétera. Como para decir como, es un ejemplo de. ¿Hasta acá vamos bien, chicas? Eso en general es la primera parte de un manual de funciones. Recuerden que un manual de funciones debe actualizarse y cuando hay una actualización debe socializarse. Bien, y algo muy importante que debe quedar por escrito que las áreas supieron de los cambios de. Es un ejemplo. Volvamos en la parte de construcción. Vamos a cambiar la indumentaria de 2019 a 2020. Yo debo entonces aplicar que en el 2020 se hizo una capacitación la primera semana hábil de enero, donde se les aclaró de por qué era la importancia de la adaptación. Asisten y firman. ¿Vale? Y a partir de ahí, ellos tienen que utilizar el reglamento que yo les expliqué en 2020. Eso es súper importante que lo tengan muy claro. En temas de riesgos, en temas de ambiente, en temas de control interno, en temas de la parte contable, software, todos esos temas son importantes que se aclaren. Y todo aparte de todas las personas que se utilicen también se deben tengo que incluir. No, no, no. Toda la parte de capacitación, toda la capacitación de ser personal, la tengo que incluir también acá. ¿Pero qué te refieres a incluirlo? En el manual de funciones. Lo que actualices. O sea, yo hago una capacitación con actualizaciones manuales de funciones. Es lo que te estoy diciendo. Ejemplo, en tu gerente general, vamos ahora a crear una seccional que sean los subdirectores. Y dentro de esas actualizaciones que el gerente general tiene que capacitar a su director. ¿Vale? Él debe asistir a la capacitación y me firma de que asistió. ¿Vale? Porque pasa mucho, muchas empresas de buena fe asisten, capacitan, no confían en que asistieron y luego el trabajador dice que no es informado. Adicional hay que después de dictar una capacitación hacer una evaluación. La persona que no pasa de evaluación y eso recae en un procedimiento tiene que volver a estudiar toda la capacitación que logró y volver a presentar la evaluación. Esa es la porque otra la evidencia que tiene uno para decir que el trabajo ha sido puesto. Esa es la otra parte que lo que dice Cristina Certes. Además de la asistencia, además de yo tener un método de evaluación, que ahí eso es un debate bastante grande porque no hay una estandarización con el método. Yo les puedo colocar una evaluación de 100 preguntas, como les puedo colocar una evaluación de 10 preguntas. Sí. ¿Sabes? Siempre de 3. Y hasta el mismo gerente de la compañía. Entra a capacitar, pues hacen una hoja de ingeniero. Y el gerente tiene que hacer la evaluación igual. Lo vuelvo igual que a todos. Porque hay veces yo he visto gerentes y por más que me diga, por favor, guardar los celulares, se van a dedicar esta hora. Y el gerente está así. Y ya lo he recorchado, varias veces. ¿Qué era lo que decían? Entonces, pues eso es general. Así como usted no está prestando atención, puede haber trabajadores que o no, o que sí. Eso es cierto. Mientras ahora se dedican a prestar más atención. Están condicionadas. Ya no les gusta que los cojan y los corten porque todos los trabajadores que están mirando, pues ¿dónde está el ejemplo? Bien. Eso, por ejemplo, les recomiendo que si van a manejar temas de capacitación, sobre todo en climas, los altos cargos deben estar. Donde vamos a hacer una capacitación de clima organizacional, pero yo no incluyo. Bien, sobre todo si les gustan las capacitaciones del tipo outdoor.
¿Qué hay la diferencia entre las indoor o las outdoor? ¿Cuál tiene con esos conceptos? Dentro de las capacitaciones podemos desarrollar dos tipos. A, indoor, que es dentro de las instalaciones. Ventajas de las capacitaciones tipo indoor. Pues de cierta manera yo no coloco en riesgo a las personas, yo las tengo en una condición controlada. ¿Vale? Eso es una gran ventaja, se controla las condiciones ambientales. Un ejemplo, si llueve, pues ustedes no se van a mojar. ¿Vale? Eso es un ejemplo. O dos, mayor control. Contras es una de las, a veces en algunas temáticas genera más aburrimiento. Bien, lo que ustedes les ha pasado como, pues, escucha, ya está ahora, 3 de la tarde, ya como sueño, estoy cansada. Bien, eso también les pasa a los trabajadores. Si los pongo en una capacitación viernes 5 de la tarde, y si yo no tengo una buena mecánica o pedagogía para todo este proceso, más aún. ¿Y la otra se llama? ¿Y qué? Outdoor. ¿Y qué? Outdoor, como fuera de la puerta. Bueno, lo que pasa es que se pone mucho en riesgo la persona. Si lo están mandando en una capacitación, en el momento en que le pase algo, pues se va a hacer un accidente. Si está fuera, tiene que Ahora, vamos con las outdoor. Ventajas de las outdoor, es un mecanismo totalmente diferente, tiene mayor, digamos que puede ser más novedosa, debido a que la persona pues la saca del contexto normal de trabajo. Es muy bueno. Pero lo que dice exactamente Cristina es cierto, y es que yo puedo colocar en riesgo a la persona y automáticamente puedo ocurrir un accidente. Si ustedes en algún instante trabajan capacitaciones outdoor, evalúen todo. La casa donde habrá evaluaciones de control. Les doy un ejemplo, nosotros hacemos acá muchas capacitaciones outdoor a fin de año. Pros para la empresa, cambia el mecanismo, contra, se elevan los gastos. Bien, entonces digamos que una capacitación que puede costar 5 millones de pesos, con una outdoor puede subirse fácilmente a los 10 millones de pesos. Entonces muchas empresas dicen, uy, no, muy costoso o demás. Lo segundo, evalúen todas las variables que puedan ocurrir. Cosas pequeñas. Ejemplo, las mujeres no pueden usar tacones en la capacitación outdoor. ¿Por qué pasa? Van ese día con una capacitación outdoor, se van en falda, se van con tacones, se van con aretes, se van con las pulseras y demás. Por cuántos testigos los puse a correr, se enredó, se lastimó un brazo. Bien, que esto, por ejemplo, algunas empresas ya están para evitar esta situación, exigiendo que es unas tablas o unos controles de ingreso para informar a gerentes y demás cuando se van a movilizar las personas. Entonces, algunos de ustedes han llenado sus formatos para las capacitaciones. No, pero cuando me firmaron nuestra teléfono y estaba fuera de la oficina, estaba haciendo un campeonato de cartas. Y no, yo no dije nada, pero ya la empresa está autorizada, automáticamente tienen que hacerlo por el evento. Sí, eso sí es cierto. ¿Sabes? Por ejemplo, las capacitaciones que se mandan en la empresa a los brigadistas para el día de pista con las ARLs, que es cuando el brigadista ya se ha preparado, lo mandan un día de práctica general. Todo el control lo mantiene uno a través de la ARL. Manden el listado a las personas, número de cédula, el día se lo programan a uno y uno ya sabe. ¿Dónde va a ser? Sí, y al trabajador que le dice uno tiene que ir en ropa cómoda, lleve cambio de ropa de todo, lleve hasta ropa interior, medias, de todo. Allá les suministran almuerzo, medios, todo. Tiene que ir preparado con disposición. Pero entonces ya la gente sabe, va con ropa cómoda, lleva ropa de cambio, lleva toalla, pues se tiene que bañar después de. Entonces, eso es algo que uno sí ve, es la logística que se hace. Tanto de la empresa y la de, digamos, eso sí es súper importante. Las otras tienen mayor impacto, pero vos lo hiciste un poquito de mayor más. Pero funciona. En las dos tienen que haber evaluación. Porque las dos me están demostrando hasta dónde la persona sabe. En teoría, en una outdoor se debería aprender más. Y en teoría el aprendizaje es más significativo. Pero como todo, chicos, o sea, pueden haber personas que realmente las cojan fácilmente, otras que están súper dispersas. Esto que les estoy presentando es lo que hemos hablado hasta el momento. Bien, es como un resumen de lo que hemos hablado. ¿Qué más vamos a tener en cuenta dentro del manual de funciones? Y es la identificación y la ubicación de, digamos, de una persona dentro de su puesto de trabajo. Si la persona requiere algunas condiciones y si las condiciones de mantenimiento también van a estar a cargo del trabajador. Hay algunas condiciones básicas, ejemplo, economía, limpieza, que se van a tener en cuenta. Vuelvo, insisto, no estamos hablando totalmente del tema de seguridad, pero esos punticos ya nos van a facilitar el trabajo más adelante. Bien, siempre tengan en cuenta estas dos preguntas, y es,
Porque ¿para qué necesito el empleado o el puesto, que es el propósito principal, y debe ser respondido con la inscripción general? ¿Por qué necesito esa persona o ese cargo? Y la segunda es, ¿qué va a hacer esa persona para lograr ese propósito? El paso a paso debe estar totalmente diligenciado en descripciones de funciones. Bien, los conocimientos básicos, los esenciales que venimos hablando, y el tema de competencias que vamos a empezar a trabajar. Bien, competencias de orden comportamental y comportamientos de orden funcional. Quizás alguno haya escuchado este modelo, que es el modelo del SENA, que es hacer, saber y ser. Bien, en nuestro caso vamos a tomar el modelo más administrativo, que es el modelo más básico, y la formación académica y experiencia. Ahora, para dar un poco concluido a esta parte, y es lo siguiente: vamos a tener en cuenta que esto es un paso a paso. Llegar a construir un manual de funciones no es una cosa en un solo día. Fue que yo me tardé bastante tiempo haciéndolo, y la actualización también. Cada vez que se actualice un manual de funciones debe haber un acto administrativo. Palabras castizas, es un documento o una carta donde mandan aprobación a esa actualización. ¿Estamos bien? Entonces, es el acto administrativo 123 de 2020, donde la actualización del manual B1 pasa a ser el manual 1.1. Bien, también se tiene en cuenta lo que es los objetivos, cuáles son los objetivos que se van a tener en cuenta dentro de todo ese proceso. Y también, entre más demos divulgación a corto plazo, mayor exigencia podemos dar al desempeño del trabajador. Cambiamos de indumentaria, como cambiamos de indumentaria, usted tiene que usar esos aspectos. Entonces va conectado con lo que es las capacitaciones. Bien, yo no le puedo exigir al trabajador que utilice un determinado elemento o determinada herramienta si no le da ni actualización de manual de funciones, si tampoco yo le da una socialización del mismo. ¿Vale? Hay muchas empresas que se pasan, yo le digo, claro, vas a cambiar de máquina A a máquina B mañana, punto. Si pasa eso y ella le pasa un accidente el primer día con máquina B, hay un problema grandísimo en ese sentido. La responsabilidad que le dio. Tal cual. Y como les iba diciendo, también es importante publicarlos. Bien, es súper importante, y eso es una herramienta en doble vía. ¿Por qué? Lo que está escrito en el manual de funciones se cumple, ni más ni menos. Entonces lo que tú me venías preguntando es y demás funciones donde requiera tolerancia a la frustración, pero si son funciones que no tienen ninguna relación con mi cargo, va a ser un problema. ¿Vamos bien hasta acá? Preguntas, chicas, referente a manual de funciones, dudas que puedan quedar de la primera parte. ¿Todavía no? Okay. Entonces, a grosso modo, este es otro manual que les voy a presentar. Muy parecido a lo que venimos diciendo, es la identificación, objetivo, la línea, digamos que son por líneas dentro de la empresa que lo llaman los pares, las sectores, objetivo. Acá ustedes pueden colocar el organigrama. Algunos manuales incluyen organigramas. Bien, voy a mostrarles este que está un poquito más específico, más claro. El del organigrama es importante hacerlo, dejárselos, porque en materia de riesgo psicosocial siempre sale que por lo general la persona no tiene claridad en su rol, ni sabe a quién tiene que rendirle, digamos que, bueno, pues entonces en el organigrama sí dice clarito cuál es su dependencia, y el manual de funciones dice todo lo que tiene que hacer, entonces ahí el rol ya es más específico. Ustedes pueden hacer el dibujo o pueden hacer directamente una descripción cualitativa. Yo soy más partidario de que ustedes agreguen el dibujo, es más fácil en términos de dinámica. Visualmente. Bien, total. Y otra cosa importante, y es que dentro del manual de funciones, no olviden que también debemos complementarlo con lo que es el reglamento que maneja la compañía. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, lo que son políticas y reglamento de. Ahora, esta hoja yo les recomiendo que ustedes la tengan muy presente en manual de funciones. Algo supongo, esto puede cambiar de un manual a otro, pero la estructura se mantiene. Este, por ejemplo, es un manual de Satena y dice cambio, número de cambios, los cambios que se hayan hecho, la fecha del cambio, el cambio realizado y quién es el responsable del cambio.
¿Vale? Entonces, un ejemplo. Creo versión 1.1. Entonces, Carlos es responsable, lo creó el 1 de noviembre de 2019. Pero llegó entonces Cristina. Cristina quiere hacer el cambio 1.2. Entonces, ella dice que el 1 de 2020 va a ser el cambio. Bien. Ahora, llega entonces Andrés y dice, no estoy conforme, hago un cambio. Entonces yo hago otro cambio en ese caso y yo firmo quién es la persona encargada. Acá, por ejemplo, se hace una tabla de contenido. Esta es una parte ya, como usted, la parte de presentación. A alguna gente le gusta la tabla, a otros no tanto y demás. Lo que sí es importante acá es lo que venimos hablando, el objetivo del manual, por qué se crea este manual. Y acá es donde estoy diciendo, ¿por qué necesito publicar el manual? Bien, les hago una pregunta. ¿Cuál sería el objetivo del manual? Tener la información Que clara conozcan las funciones. Muy bien, ¿qué más? por tema de auditoría. Muy bien, ¿qué otra cosa puede ser? Que no tenga claras cuáles son las funciones y responsabilidades. Lo que ustedes me acaban de decir es cierto, es para un tema de convivencia y lo que son las limitaciones del cargo. Bien, desde aquí yo, por ejemplo, puedo evitarme lo que es temas de acoso. Yo le estoy diciendo acá cuáles son las rutas, cuál es su alcance, hasta dónde llegan sus responsabilidades. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa si llega un jefe contable y le da una orden a una chica a buscar de selección? No tiene nada que ver ahí, no la puede llamar a descargos. Entonces, yo declaro que un objetivo también es mejorar la convivencia, mejorar el clima, aumentar productividad, digamos que crear la cultura para la parte ambiental, crear cultura de salud ocupacional, crear culturas de evitación de riesgos. Bien, acá es donde yo estoy diciendo, oye, pues ustedes, esa es la importancia, el alcance. Usualmente el alcance que hace referencia, pues que el manual para cada una de sus empresas es único. Yo no puedo comparar el manual tuyo con el manual de tu compañera, son alcances diferentes. Bien, es más, algunas empresas tienen por regionales, cuando ya son muy grandes. Acá digamos que la organización del manual, la prioridad, los niveles de jerarquía, que acá es por ejemplo lo que hablábamos del organigrama. Acá el organigrama es como más específico. Ya lo que quiero que tengan en cuenta es como acá digamos que es bastante agradable y nos aclara en cada nivel porque está conformado. Entonces un ejemplo, directivo, está conformado por presidente y vicepresidente. Nivel asesor, oficina asesora 1, oficina 2. Entonces cada uno de sus cargos hace referencia que dentro de la documentación de recursos humanos debe haber un manual por cada cosa. Bien, algunas empresas lastimosamente no hacen todos los manuales y eso se presta más adelante para un problema. Si yo inicio la terapia, digamos que todo el ejercicio de crear manuales, todos deben quedar con manual. Bien, todo lo que son la parte de los niveles, se dan cuenta que vamos como a los técnicos, que creo que más me interesa. Todo lo que son técnicos, técnico nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bien. Y bueno, esa es la descripción de cargos, lo que hablamos un poco de la educación, la experiencia. Hago una salvedad sobre estos dos párrafos, la educación y la experiencia. Yo puedo colocar y mencionar lo que es las conversiones que puedo manejar dentro de mi empresa, lo que hablamos la semana pasada. Si mi empresa en algún instante maneja lo que es una conversión por años laborales o por años académicos. Bien, no hay una estandarización, cada empresa puede manejarlo, pero lo que sí siempre se tiende a manejar es 50%, es decir, si yo tengo 2 años de experiencia, digamos experiencia en un cargo, equivale aproximadamente a un año. Algunas empresas lo equivalen al 30%. Eso ya es un acuerdo que se establece dentro de la compañía en cada uno de los casos. La experiencia, funciones generales, la actualización y esta parte de aquí es súper importante. ¿Quién elaboró? ¿Quién revisó? ¿Quién aprobó? Fecha de revisión y fecha de aprobación. Bien, esos 5 componentes deben estar en cualquier manual de funciones. ¿Bien hasta acá? Preguntas, chicas, dudas. Este es el manual de procedimientos de cómo está elaborado un manual de funciones. Es como el paso a paso. Debe estar, o sea, tienen que estar los 2 documentos. Es más, en algunas empresas lo llaman protocolos. Entonces lo llaman protocolos. Recuerden un protocolo que es paso a paso. Entonces se aclara cada cuánto se va a hacer actualización de manual de funciones, quiénes van a estar involucrados, cómo se va a establecer, cuánto tiempo se va a anotar.
Ya cuando la empresa está mucho más organizada, esto es mucho más fácil de manejar. Algunos manuales colocan específicas de responsabilidades de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso aplica para todos o algunas empresas lo pueden omitir? Algunas empresas lo pueden omitir. En teoría para todos, pero algunas empresas lo omiten. Sí, porque pues acá no tienen. No. Pero por ejemplo, en los manuales que manejan en la empresa donde yo estoy, sí está como especificada la responsabilidad. Por eso pregunto, si lo debe. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces depende también del sector de empresas. Es diferente una empresa de servicios a una empresa, por ejemplo, como es construcción. A una empresa donde la mano de obra, digamos que en su fuente la mayoría son los operarios. Y entre los operarios hay muchos que están. Entonces tú vas definiendo cargo por cargo en ese sentido. ¿Todo bien? Bueno, chicas, ¿Eso es en la página? sí. Paréntesis. Eso quería preguntarles. ¿Tuvieron problemas a acceder al aula? No accedí al de competencia, no. Yo sí, lo vi en La clave la misma. la original puede ser incorrecta. Pero ahí hay que recordar la clave. Sí, pero pudieron ingresar. Sí. Sí, yo sé, pero no. Ay, no. Sí, no es que hubo un problema en la plataforma Ok. y la actualización está programada para hoy en la noche. Entonces ya el lunes deberá estar programada lo que es la actualización. Entonces ya les debe aparecer los contenidos de manuales, que yo les dejo invitados como unos 10 manuales como ejemplos, y las presentaciones que estoy manejando. ¿Vale? Entonces para que puedan ir revisando poco a poco en este caso. Esta parte de acá vamos a tener. Hasta acá preguntas, dudas de la primera parte del manual. ¿No? Vamos a trabajar la segunda parte del manual de funciones, pero ya lo vamos a ir engranando con el tema de competencias. Bien. Entonces, chicas, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿O qué características tiene una competencia? Como para, si puede ser la evaluación final, la pregunta. Las habilidades. No hay más que para poder hacer eso. Una tarea para hacer algo, ¿qué más? Son las habilidades blandas. Habilidades, ¿qué otra cosa? ¿Cómo podemos definir o medir una competencia? No hay. Bueno, cierto. Con las habilidades de una persona. Por el hacer, ¿no? O sea, Por la experiencia. Por el resultado. La experiencia. Por el resultado que tenga. Entonces, de manera general, no nos olviden que una competencia va a estar relacionada a la parte del componente laboral, donde deben darse componentes observables, medibles y cuantificables. Bien, Por los componentes son observables medibles, y cuantificables. como los objetivos, los indicadores de objetivos. Ahí digamos que más adelante caminamos con los objetivos. Bien, observables, medibles y cuantificables. Todo debe estar enfatizado al ámbito laboral. Bien, yo no puedo crear una competencia de que la persona sea creativa en sus tiempos libres. Bien, entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, como una segunda parte del manual de funciones, que es la inclusión o el agregar las competencias laborales. Bien, pero previo a poder ingresar a lo que son los manuales, pues tenemos que definir qué es una competencia, qué nivel es una competencia y a ver si las aprobadas las competencias. Bien, entonces cuando más adelante pasemos este tema, agregamos las competencias al manual de funciones, las que han sido probadas. Entonces, vamos a trabajar el tema de competencias en esta medida. Primera parte, van a crear cada una 6 competencias, las definiciones. Es decir, dentro de sus empresas, dentro de su misión, dentro de sus valores y dentro de sus principios, qué competencias son necesarias para su compañía. Acá es un ejercicio de competencia individual de cada uno. Bien, entonces revisen por favor su misión, su visión, sus valores de la compañía que está creando. Y en relación al cargo, ¿qué competencias son necesarias?
Y definir y de clientes. Por el momento de clientes. Recuerden que es súper importante que la definición, lo que les voy diciendo, esos tres principios deben ser claros para poder los que van más adelante. Que la competencia de su definición sea observable, medible y cuantificable. Que tiene un problema de amnesia. Así empezó. Pues yo tenía mi libro acá y no me acordaba en qué momento lo guardé. No, es que ya en la tarde ya no vi mi guapa. Porque está pensando que se le olvidó. Sí. Razón que no tiene problema de amnesia. Sí, no te digo. No, la tenía así. Y el hindú me presenta de lo que no Vamos a ver nada de que no me hagas caso. así me pasa. La pregunta, nombre completo, niña, ¿no ve? Ay, venimos un nombre completo. Igual soy la única Andrea García. ¿Ustedes Andrea qué? Andrea, no eres la única. García, sí. Es que es de Andreita. Andrea, bueno, con la Andreita ¿Qué tal? Iniciativa, comunicación. Yo tengo la comunicación. Pero la definición, cariño, porque concepción es muy simple. Pero dice que porque está cabecía. De acuerdo al parchecito, no se vaya a decir que estaba con la cartera. El parche, ¿cuántos años tiene mi amor? Por Ya eso. no sabes. Ok, no. Bueno, Yo voy a traer gomitas, bueno, gomitas no, chuches, pero en serio salí súper tarde. Iba a traer chuches, ni siquiera, no, yo salí casi salí sin almorzar, sí, dulces. Entonces, pues cositas pues para compartir, y yo como, no, yo me canso, eso no hubo, por la décima, llegando ya como al centro, no, fue súper imposible. ¿sabía que le saludar? No. Eso no te digo. Entonces, para la próxima fiesta. pero yo habíamos quedado que ahora para la Navidad íbamos a hacer como un compartir. Sí. ¿Para cuándo? Para el 7. Sí, el de la mañana no viene a Erika y que no Erika. Solo Erika se Me toca hacer compartir por la mañana y por la tarde. Por la tarde vine y por la mañana muy feliz. es una filosofía. Estoy que no voy, o sea, ya la posición acá en este sitio. Hay que cambiar la silla. Es que la silla no estamos muy bien. Pero más nos queda, ¿cuántas clases nos quedan todavía? Ya bendito que solo. ¿Dos sábados? No solo acabamos sábado. Para él ya acabaron. No, es que está difícil la verdad aquí en esta silla. Trabajan Ay, que está total. Aquí un perdido, pues ya, sí, no, hay que ser partidos. Se planean lo que pasó. ¿Cómo va? Ahí vamos. ¿Días? Estamos pensando. Así. Estamos pensando Que la neurona no quiere al final. Pero ¿cómo vas? Mucho más. ¿No has hecho nada? Ok. Psicología cultura, para muy bien. Quiere decir, no sabe por el futuro.
no va a ser la última, sino es que es significativo de de conversación. ¿Aplico? O sea, Pero ten en cuenta que si el algo propone, indica que es merengue. Sí. no he dicho nada, no he dicho nada. chicas, una cosa importante y es la siguiente. A partir de esa definición que parece algo entre comillas tan sencillo, pero no lo es, esa definición me va a permitir más adelante yo cómo hago la evaluación. ¿Vale? Porque ya digamos que al igual que manual de funciones, cuando yo ya cree las competencias, deben ser aprobadas. Y lo peor que yo puedo hacer es como después de que la competencia sea aprobada, de que se hagan documentos oficiales, después de que se haya aprobado la capacitación, que se haya una tergiversación entre lo que estoy diciendo y cómo se evalúa. Pero es que debe ser clara como, si yo por ejemplo, voy a hablar de asertividad, ¿cómo yo evalúo asertividad? Sí. Profesor, que con esto es que se sacan los indicadores de gestión. Sí, pero todavía no puedo usar. No, yo solo quería mirar. Todavía no puedo usar. Pero también no van a dar, ¿cierto? ¿Sí? Eso también no lo van a dar. Así. Este. ¿Y ese no? Ese no, es el. Que no lo pueden dar. Esa la puedo copiar. Es que no quiero que se vayan a copiar. Pero ya. Pero si ya hicimos el personal. Bien. Yo sé que esta vez les queda más pesado. Sí. No quiero. Llevo dos. Pues que esto. Lo hice haciendo mi ejercicio desde la honestidad. Yo también. Estoy esforzando por mi Liderazgo. Comunicación. Desde la lógica. Así es más fácil. El liderazgo propone y se lleva a cabo la verdad. Comunicación establece y mantiene relación constante y significación. Liderar planes propone y innova diferentes formas de llevar a cabo una acción. Bueno, puede que las tenga, pero como la definición. Pásate la parte conductual. ¿Cómo competencia quieres dar? ¿Qué puedes ver en una persona? Sí. ¿Cómo vas a llamar? ¿Cómo tu competencia? Bueno, no sé, yo estaba haciendo, bueno, liderazgo sería una de ellas. Listo.
Entonces arranquemos con liderazgo. Para tu empresa y los valores de tu empresa y lo que hace tu empresa, ¿qué sería liderazgo? Para tu empresa. Este puede aplicar para cualquier, empecemos por la verdad, usted puede aplicar para cualquier trabajo, no, o no hacer, así no importa, de tanto. El liderazgo, ¿cómo lo quiera? No sé si lo quiera. ¿De qué trata tu empresa? Procesos de selección y contratación. ¿Cuál es la misión de tu empresa? No me la tengo. Ah, no te preocupes. La misión, ¿qué me dices? Brindar y generar estabilidad a todo tipo de población, satisfaciendo las necesidades de diferentes empresas y sectores según lo requieran, brindando estabilidad y confiabilidad de sus trabajadores, generando apoyo y acompañamiento de los mismos. O sea que en tu caso, digamos, bajo lo que me dices, la misión importa mucho lo que son las metas, importa mucho el bienestar del trabajador. Pero no son dentro del liderazgo. Esos, digamos, son componentes que puedo rescatar de la misión. Pero se supone que sí, estamos hablando de un cargo, vamos a hablar de competencias de un cargo, cada cargo es diferente. No, espera, todavía no llega a competencias, todavía no llegamos a competencias. Estamos viendo como qué es lo que quiero resaltar en la misión. ¿Cuáles son tus valores? Creo que ahora sí no hice ninguna de las clases pasadas, la verdad. No, porque no. Listo. Lo que te decía, digamos, acá es donde vas dejando todo. La persona, esta competencia la quieres que sea para toda la empresa o la quieres para algunos cargos específicos. Para un cargo específico, que Para sería claro. la licencia general. Listo, licencia general. Entonces, bajo lo que me estás diciendo, la meta debe estar basado en metas. O sea, uno de los componentes clave de tu definición de liderazgo debe ser basado en las metas. Entonces, aparte de ahí, para hacer la definición. Y eso es un observante por nuestro para el cumplimiento de metas. ¿Puede ser medible? Sí. Sí. Digo otra competencia que ¿Sí? digo otra. Arranca con una, no te preocupes, arranca con una, define la primera. Y ya cuando tienes la primera, te va a quedar más fácil hacer la segunda. Bueno, ya me ¿Ya vas bien? Profe, esas competencias eran para el cargo, ¿cierto? Para el cargo que tú dijiste. Bueno, yo hice ya unos, pero pues no. Listo, para qué cargo y cómo la definiste. Para los operarios de producción, Listo, para la producción. entonces comunicación efectiva, Listo. entonces mantener un manejo adecuado de la comunicación con su equipo de trabajo, Ok. trabajo en equipo. Eso es. ¿Cómo vas a evaluar más adelante esa competencia? Digamos que mediante quejas y reclamos, pues mediante buzón, y si hay alguna queja por parte de las empresas que es con respecto a este operario de producción y presenten la queja porque no tienen una comunicación adecuada, porque no escuchan las órdenes que se imparten allá, entonces esa es una manera de poderlo evaluar. Pero no debería estar descrito dentro de la competencia como tal. Entonces hay que escribirlo completo. O sea, ¿cómo? Digamos que para ti no hay la deficiencia me habla de comunicación, pero ¿qué se entiende como buena comunicación? Entonces, por ejemplo, buena comunicación es que no haya reportes de quejas, para que más adelante cuando haya niveles podamos definir la frecuencia. Ok, entonces Bueno. la descripción total. Total, acá digamos que, mejor dicho, cada palabra debe estar totalmente clara, que si es observable o es medio que los cuantificados. Yo puedo colocar ejemplo como la paz interior, que es una competencia para cargos altos. Pero ¿cómo voy a medir ese concepto dentro de mi empresa con lo que yo necesito? Porque, por ejemplo, yo en una de las competencias puse orientación al logro, ¿sí? Perfecto, pues hasta ahí va bien. Y le puse cumplir las metas definidas y establecidas de la organización. Dentro de qué periodo, para qué cargos, Ok. ¿vale? Porque es que ahí hablamos, que es lo que veíamos la sesión pasada. Dentro de competencias tengan en cuenta lo siguiente, además de ser observable, medible y cuantificable, va a existir otro componente y es que deben apoyar o deben, digamos que ayudar a lo que es la eficiencia de la empresa. Entonces, la eficiencia de la empresa también va a estar relacionada.